Hay una verdad que como cristianos nunca podemos olvidar, y es que Dios todo lo obra para su gloria. No siempre lo vamos a entender, pero siempre podemos confiar en Dios. Y yo no sé la condición en la que usted ha venido, pero sí sé la condición en que Dios quiere que usted salga. Es que salga diciendo: Dios, sé que lo que sea que esté sobrando en mi vida es para tu gloria y por mi bien. Porque la palabra no dice en vano que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra en Romanos 8, 28 y 29. Y la semana anterior en la vigilia decía Quique que después habla acerca de que el Señor a los que predestinó a esto llamó, a los que llamó santificó, a los que santificó glorificó. Y esto quiere decir que el plan de Dios no se ha acabado con nosotros. Él no nos ha traído por casualidad, nos ha traído para seguir cumpliendo un propósito. Amén, hermanos. Dios es bueno. Amén, iglesia. Amén. Ya hemos hablado, ¿verdad? De que es lindo decir amén a Dios. Perfecto, nos quedó. Gracias también, hermano. Y a todos los de la música. Decimos nuestro lema. ¿Está bien para comenzar? Dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Por eso nos amamos, animamos, protegemos y obedecemos para ser una iglesia saludable y unida hasta llegar. Esa es nuestra declaración de propósito, el por qué somos iglesia. Porque estamos juntos cumpliendo mandamientos unos a otros para ser una iglesia saludable, o sea que provea salud espiritual y unida hasta llegar a la patria celestial. Un día estaremos con el Señor. Mientras tanto, presentes o ausentes, decía el apóstol, procuramos serle agradables. Hermanos, voy a repetir lo que dije la enseñanza anterior y que voy a repetir las siguientes dos enseñanzas. Esto es y será la base de todas las enseñanzas de la predicación que estamos haciendo en Primera de Corintios. Y en general para la vida de todos, esto nos incluye a todos. Primera de Corintios 7. Lo repito, y es lo siguiente: tanto la soltería como el matrimonio tienen todo el potencial de agradar a Dios. Amén, iglesia. Tanto la soltería como el matrimonio tienen todo el potencial de agradar a Dios. La clave es tener una visión piadosa y cristocéntrica de ambos. Y llegamos al segundo pasaje sobre el matrimonio, mis hermanos. Yo quiero contarle para usted que nos viene acompañando, en nuestra iglesia creemos firmemente en la predicación expositiva continua. Así que hemos venido viendo todo 1 Corintios desde que inició el año. En los primeros 6 capítulos, Pablo se dedicó a corregir cosas que supo de la iglesia. Pero a partir del capítulo 7, son cosas que la iglesia le escribió a Pablo para que le respondiera. Y la semana pasada vimos 3 principios que el apóstol enseña en el matrimonio. ¿Alguien lo recordará esos 3 principios? El principio de la fidelidad, el principio de la abnegación y el principio de la responsabilidad. Yo sé que los tienen anotados, pero ahorita no están sentados, no lo están viendo, pero sé que están esos apuntes. Ahora Pablo nos hablará sobre un tema que atañía a la sociedad de aquellos tiempos y también al nuestro. Así que vaya conmigo a Primera de Corintios, por favor, el capítulo 7. Acompáñame a leer los siguientes 8 versículos del 10 al 16 y después de esto podremos tomar nuestro lugar. ¿Cuál era el tema que Pablo iba a hablarles? El de la separación y el divorcio. ¿Sabes? Un tema que nos compete en la actualidad. El divorcio es parte de la realidad actual del mundo y nuestro país no escapa de ellos. Piensen esto. En el 2021 se convirtió en el año con mayor cantidad de divorcios en la historia de Costa Rica. El 2021. El 2020 fue un divo menos, porque hay algo que se llamaba pandemia. Y yo no sé si fue que todos esperaron para el 2021, ¿verdad? Pero vea cuántos divorcios hubo en nuestro país en el 2021. 14,543. ¿Sabe qué se traduce eso? 40 divorcios por día. Ahora el 1 de octubre del 2024 va a entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Familiar en Costa Rica. Y entre varias cosas que hacen, tienen que los divorcios sean más expeditos. ¿Qué es esto? Antes, para que alguien se pudiera divorciar, tenía que esperar 6 meses y era por diferencias. Ahora no, ahora puede pasar 48 horas y divorciarse. O sea, el divorcio es una realidad. Y la iglesia en Corinto tenía muchas dudas al respecto. Tal vez en nuestro contexto también hayan dudas. Porque en el contexto de ellos, separarse era normal. Muchos llegaron a Cristo, pero aún tenían el trasfondo de estudiantes de Cristo.
En la iglesia, al igual que en la nuestra, tal vez hay personas que han pasado por este trago amargo, porque estoy seguro que nadie se casa para divorciarse. Otros conocieron del Señor, pero su cónyuge no, y dice, ¿qué hacemos? ¿Debo separarme de mi cónyuge no creyente? ¿Qué hago? Bueno, todas esas preguntas están en el aire y por eso Pablo va a exponer 3 exhortaciones sobre el tema, con el propósito de poder tener un enfoque bíblico sobre el divorcio. Así que ahora sí, acompáñenme en la lectura con su vista y después vamos a poder tomar nuestro lugar. 1 Corintios 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Dios bendiga su palabra. 3 exhortaciones sobre el divorcio que te ayudarán a vivir tu matrimonio para gloria de Dios. Y voy a comenzar con el número 1 que tenemos aquí, el punto número 1 para usted que toma nota. Y hermano, hermana, amigo que nos visita, siempre propiciamos pedirles que tome nota porque nuestra mente todo se le olvida. Entonces mejor tenerlo por ahí, porque tal vez usted pueda llegar a encontrar a alguien, o tal vez su propia vida está experimentando algo lo que veamos hoy y le va a servir para poder compartirlo con alguien más o refrescarlo. Número 1 es, no te divorcies de tu cónyuge creyente. Esa es la primera exhortación que hay aquí, no te divorcies de tu cónyuge creyente. Versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Pablo dice aquí una particularidad. Él dice, mando no yo, sino el Señor. Ahora, más adelante va a decir en el versículo 12, yo digo, no el Señor. Y esto se ha prestado para confusiones. Porque hay gente que dice, ¿qué significa esto? Que hay partes más importantes que Pablo quería destacar. Que hay unas que tal vez sí, otras son como más una opinión nada más, un consejo. Bueno, hermanos, esto que estamos leyendo aquí no quiere decir que en la Biblia hay partes más importantes que otras. No. No quiere decir que hay partes inspiradas sí y otras no. No quiere decir eso. Lo que está señalando el apóstol Pablo es que había cosas que Jesús ya había mencionado y otras que no. Entonces él está diciendo aquí, esto que le voy a decir, ya Jesús habló del tema. Más adelante cuando dice, yo digo, no el Señor se refiere, Jesús no dijo nada, pero yo les voy a decir. Ahora, tanto lo que dijo el Señor Jesús, como lo que dijo Pablo, como lo que dijo cualquier autor de la Biblia, nosotros creemos que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Creemos que toda la Escritura, dice 2 de Timoteo, es inspirada por Dios. O sea, exhalada, eso es lo que significa inspirado, neumastacos, exhalada por Dios. O sea, como que Dios sopló sobre ellos. Dios agarró 40 autores diferentes y a cada uno, respetando su forma de escribir, vea los evangelios, 4 contando todo, pero guiándoles a poner lo que ocupábamos recibir nosotros. Entonces, yo quiero que usted pueda darse que en este caso el Señor ya había hablado sobre este tema. Y por eso Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. Eso queda claro, ¿están conmigo? Amén, iglesia. Para que usted lo sepa, por si alguien algún día le pregunta, ¿qué significa eso? Que el otro no era inspirado. No, que es que Jesús ya había hablado del tema. Del otro no, pero de esto sí. Y por eso Pablo dice esto. Y hermanos, sabemos que tanto lo escrito por los evangelistas, por Pablo, Pedro, por Moisés o por quien fuera, tienen el mismo rango de importancia y autoridad. Inclusive yo he encontrado gente que dice, no sé si a usted le pasa, pero mi Biblia tiene la letra de Jesús en rojo en los evangelios. Y hay gente que dice, eso está en rojo, vea, ponga la atención, está en rojo. Hermanos, lo que dijo Jesús tiene la misma autoridad que lo que dijo Pablo, Pedro, porque es la autoridad de Dios en todos. Es Dios diciéndolo, ¿verdad? Y hay que tomar eso en cuenta. Ahora, ¿qué había dicho el Señor? Versículo 10, que la mujer no se separe del marido.
Eso fue lo que dijo el Señor. Si usted se fuera a la cita que está en Mateo, el capítulo 19, e inclusive Mateo 5, que lo vimos recientemente en el Sermón del Monte, en las tardes, ese es el mandato. Hombre, no abandone a su mujer, mujer no abandone a su marido. Y esto es muy significativo, que Pablo quisiera citar a Jesús. No es muy común que lo hiciera en sus cartas. Y esto nos dice algo. O sea, Pablo realmente desea que entiendan lo importante que es para el Señor el matrimonio. O sea, para Dios, para Jesucristo es importante el matrimonio. No solo para el esposo o la esposa, no solo para la familia, no solo para la iglesia, es importante para Dios. Dios desea que aquellos hombres que dejaron a padre y madre y se unieron a su mujer sean una sola carne hasta que la muerte los separe. Ahora, desconocemos por qué los corintios querían divorciarse. Viendo el contexto estudiado de la enseñanza anterior, tal vez algunos pensaban que el celibato, influidos por las ideas filosóficas platónicas y demás, que el celibato era una vida más santa y querían divorciarse. Tal vez alguno llegó a la iglesia y dice, de ahí, tal vez puedo tener otra pareja. Sea cual sea la razón, no debían hacerlo. Estamos hablando de dos cónyuges creyentes. Y en este pasaje, para que sepa, los términos originales separen, abandonen, equivalen a divorcio. Y tales acciones son prohibidas. Además, sabemos que esta primera referencia es para cónyuges creyentes. ¿Por qué? Porque en los siguientes versículos vamos a pasar a detallar cómo debería tratarse cuando un cónyuge es creyente y cuando el otro no. Entonces, esto le está hablando a cónyuges que llegaron a la iglesia y que están los dos juntos ahí. Les está diciendo, no se separen, no se abandonen, no se divorcien. Ese es el principio bíblico. Nunca un matrimonio entre creyentes debería considerar el divorcio. El divorcio es contrario al plan de Dios para la humanidad. En Malaquías 2:16 la palabra dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio. Eso es lo que dice Dios. Ahora, ¿por qué es que Dios dice que Él aborrece el repudio, que Él aborrece el divorcio? Bueno, porque a través del matrimonio, Dios refleja el pacto de Cristo y su iglesia. Usted sabe que el motivo por el que estamos casados, los que estamos casados, es para poder reflejar la relación de Cristo y su iglesia. Por eso es que en el cielo no va a haber más matrimonios, porque ella está Cristo y está su iglesia. No ocupan representar nada. El motivo principal por el que estamos casados es para poder dar una ilustración, una imagen de cómo Cristo ama a su iglesia. Por lo tanto, el divorcio no puede ser parte de su plan. ¿Cuándo Cristo va a dejar a su iglesia? Nunca la va a dejar. Ahora le pregunto, ¿hay momentos dolorosos en nuestra relación con el Señor? Claro que sí. ¿Quién aquí levanta la mano y me dice, pastor, bueno, yo desde que conocí a Cristo no le he fallado a Dios, no volví a pecar nunca más? Si levanta la mano ya está haciéndolo, está mintiendo, ¿verdad? Todos hemos fallado a nuestro Señor en esta lucha con el pecado que tenemos constante. Y aún así Dios no nos deja. Dios le ha salvado y su salvación está anclada en Cristo, en su promesa de que se llama vida eterna. ¿Sabe? Lamentablemente vivimos en una época donde inclusive dentro de la iglesia los matrimonios creyentes hablan de divorcio. Esto no debería ser así. Yo quiero decirle algo, se lo dije la semana anterior y se lo voy a decir ahorita. Paréntesis importante. Hermano, hermana, yo no conozco su condición o tal vez la conozca. Tal vez usted pudo venir a una iglesia mucho tiempo y nunca escuchó esto. Tal vez estuvo en otra iglesia y nunca le hablaron de esta importancia. Tal vez usted ya pasó por ese trago amargo. No hay forma y no tiene sentido, dice por ahí, que llueva sobre mojado, ¿verdad? Eso ha pasado. Nos proyectamos adelante para glorificar a Dios. Amén. No es que usted diga, ay, ahora sí que torta. No, es que ya pasamos por eso. Por lo que haya sido, pero aquí estamos juntos para crecer y para glorificar a Dios. Quiero decirle eso para que el enemigo no venga a poner en su corazón, y qué torta, yo esto. No, no, no. La enseñanza es ahorita para que la podamos aplicar a nuestro corazón. Pero les tengo que decir que Dios no quiere eso. Si usted está casado aquí ahorita con su cónyuge, Dios no quiere el divorcio. Dios repudia eso. No piense en su pasado, proyecte su futuro. Si usted está sentado aquí y su cónyuge con usted a su lado, yo quiero decirle algo. Dios tiene un plan para ustedes y no es el divorcio. No es. Pastor, pero es que vamos muy mal. ¿Saben? Yo quiero decirle esto. El divorcio no soluciona el problema que tiene una raíz en el corazón de ambos. A veces iremos mal,
y usted se divorcia, ¿eso cómo soluciona el problema? Es que el problema es la raíz en el corazón. Y aquí voy con algo que debe explicarse. No pierda de vista esto que mencionaré, y esto está detrás del mandato a no divorciarse. Hermanos y hermanas, amigos que están aquí, que nos ven por la transmisión, los problemas matrimoniales nunca inician en la relación que tienen entre ellos. Siempre inician en el corazón de los cónyuges. Siempre. Los problemas matrimoniales nunca inician en la relación que tienen entre ellos. Cuando yo estoy mal con mi esposo, las damas, con mi esposa, los caballeros, hay que ir a la raíz. Si un árbol está enfermo de raíz y solo le corta las hojas que están malitas, ¿el árbol se recupera? No, ¿verdad? Hay que ir a la raíz. Cuando hay una dificultad, hay problemas de raíz y debe atacarse la raíz en el corazón. ¿Y cómo lo sé? Porque vea lo que dijo Jesús en Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Vamos a proyectarlo. Anote la cita para que la tenga por ahí. Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El contexto de ese versículo es cuando llegan los fariseos y le hacen, Señor, ve a sus discípulos que no se lavan las manos. ¿Qué fariseos más cargas? Fíjate, se lavan las manos y se echan alcohol y todo lo demás, ¿verdad? ¿Quién sabe? Jesús le dice, usted sabe que todo lo que usted se coma terminará en las letrinas, en el baño. Eso no contamina al hombre, pero lo que está dentro es lo que le contamina. Hermanos, por regla general, si hay problemas en el matrimonio, hay problemas en el corazón, en la relación con Dios. Y alejarse no va a arreglar los problemas que se tienen. Voy a darte unos ejemplos, son solamente ejemplos, no son exhaustivos, no podríamos, pero ejemplos que he escuchado. La gente dice, nos separamos porque no logramos comunicarnos. Quiero decirle, hay dos cosas que son la base, dicen los abogados de familia y demás, de las separaciones y divorcios en Costa Rica, no son los demás países, pero los que yo he podido estudiar. La gente se separa en Costa Rica por dos cosas, comunicación y finanzas, son los números, el top, están ahí arriba. Entonces la gente dice, nos separamos porque no logramos comunicarnos. Hermanos, si en el matrimonio hay problemas de comunicación, como en el 99% de los matrimonios, no voy a preguntar cuántos tenemos problemas de comunicación, el problema no se arregla divorciándose, se arregla aprendiendo a comunicarse. Se arregla viendo la palabra de Dios, yendo de un consejero bíblico que te dice bíblicamente. La gente dice, nos separamos porque tenemos un carácter difícil, nos vamos a terminar dañando. Si el problema es la ira, eso se arregla buscando al Señor y pidiéndole que le ayude a tener una blanda respuesta. Porque la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Mala palabra áspera hace subir, ¿verdad? El furor. El problema no está en mi cónyuge, está en que yo no he buscado al Señor y le he pedido que me ayude a crucificar mis pasiones y deseos, para que el fruto del Espíritu, que es dominio propio, se refleje en mí. Se soluciona aprendiendo la Biblia de memoria. Para cuando me vaya a molestar, recuerde ese versículo otra vez, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, la blanda respuesta quita la ira. Y si ambos cónyuges deciden rogarle a Dios por un carácter manso y humilde como el de él, van a terminar edificándose. No se arregla separándose. Y hermano y hermana, yo le digo algo, el matrimonio no es sencillo por culpa de nuestra carne. Desde el primer matrimonio que hubo, cayó el pecado y lo primero que dice el hombre es, la mujer que me dio. ¿Qué clase de amor fue ese? Egoísmo y orgullo puro en el corazón de Adán. Y la pobre Eva dice, bueno, fue Eva la que comió el fruto, dice la Biblia, ¿verdad? Y la serpiente, y ya la serpiente tiene que echarle la culpa, porque el orgullo invadió nuestro corazón. Cuando la mujer prueba y se da cuenta que abren los ojos, dice, yo no me voy en esta sola, Adán, tome. El orgullo y el egoísmo siempre ha estado. Todos los matrimonios tenemos problemas y dificultades. Por eso ambos tienen que buscar al Señor.
Amén, hermanos. La gente dice, número 3, nos separamos porque tenemos problemas financieros. Hermanos, si sus problemas son financieros, la meta es juntos ordenarse para conseguir estabilidad económica. Esa es la primera pregunta para cualquier persona con problemas financieros. Yo le hago esto a cualquier persona y son matrimonios también. Esta es la primera pregunta. Una pregunta, ¿usted está diezmando? ¿Sabe la respuesta en 9 de 10 ocasiones? No. Y la otra respuesta, pastor, no responde. Entonces, no es que ocupan separarse porque un cónyuge desconsiderado gasta mucho, no. Lo que ocupan es ordenarse, darle a Dios lo que es de Dios y poder administrar lo que les queda a ellos. Y así podría seguir, hermanos. No es que todos los problemas humanos tienen su raíz en que nos ponemos en primer lugar, todos. Le quitamos a Dios el lugar supremo en nuestra vida y nos ponemos nosotros y nos idolatramos. Y cuando llega otra persona que no nos idolatra, si es nuestro cónyuge, nos enojamos. El problema está ahí. Porque cuando vos quitaste a Dios, te pusiste vos. Y cuando estás vos puesto, esperás que todo tenga que ver con vos. Y cuando alguien nos hace ver que eso está mal, nos molestamos. Y si tengo esposo y esposa sin buscar a Dios, sin acercarme a Dios, se pone uno, se pone otro en ese lugar supremo, están ahí arriba y cada uno quiere su propio beneficio, es donde terminan habiendo pleitos. ¿Sabe lo que dice la gente? Nos separamos. Y te separas y sigues siendo un orgulloso, egoísta, ególatra, porque el problema no estaba ahí. A menos que uno aprenda que el único que tiene un primer lugar en la vida es Cristo, y que uno está para servir y amar a otros sacrificialmente, no podrá salir adelante. Hermano, Dios tiene planes para su matrimonio. Amén, hermanos. Pero hay que trabajar en ello. Hay que esforzarse. Pastor, yo tengo varios años y aquí vamos. Tumbos y saltos, golpes, pero ahí seguimos. Ese no es el plan de Dios. Así no se refleja a Cristo y su iglesia. La Biblia tiene principios para todo eso y todo lo que le he mencionado. Entonces, detrás de un mandato como este, de no separarse, ¿sabe lo que está el mandato implícito ahí? Busquen a Dios. Acérquense a Dios. Cada día. Cuando usted esté completamente formado a la imagen de Cristo, deje de buscar a Dios. ¿Sabe cuándo va a ocurrir eso en esta vida? No va a ocurrir. Y si usted está viniendo aquí por primera vez o tiene pocas semanas viniendo, así como si tiene años, permítame decirle que usted está dando el primer paso en firme para sostener su matrimonio cuando busque a Dios y le pone en primer lugar. Por eso la palabra dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Así que el mandato es, creyentes, no se divorcien, no se separen. Tal vez usted dice, me ha pasado por la mente, pastor. Vine hoy, estoy en una mala situación. Tengo años viniendo pero no le he contado nada. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere trabajar en tu vida y queremos ayudarte y queremos servirte. Hay muchas soluciones de por medio. Versículo 11. Este versículo podría apuntar a dos creyentes que se hubieran separado antes si estuvieran en la congregación. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Pareciera que Pablo tiene en mente dos creyentes que se han separado, los dos llegan a la iglesia, están los dos en la iglesia ahí, están divorciados, están los dos, y Pablo dice, no es como que busque otra persona, no, quédese sin casar o reconcíliese entre ustedes. El llamado de Dios es la reconciliación. Pero en ninguna circunstancia busquen otro matrimonio. ¿Sabe? Tal vez aquí haya creyentes separados ahorita. No en casas diferentes, pero sí separados espiritualmente, emocionalmente, hasta físicamente. El llamado de Dios es a la reconciliación. Tal vez sí hay que trabajar. No llegar a la casa, vea lo que predicó el pastor, dice la Biblia. No. Hay que trabajar en el corazón. Hay que buscar consejería, ayuda. Pero Dios puede restaurar las cosas. Dios es un Dios que restaura. Lo ha hecho con nosotros cuando nos salvó y lo puede hacer con cualquier matrimonio. Dios quiere que tu corazón comience a dar pasos en pos de Él para que así mejore tu matrimonio. Entonces Pablo dice primero, no te divorcies si tu cónyuge es creyente. Número 2, punto 2, no te divorcies de tu cónyuge incrédulo. Es el segundo punto.
versículos 12 y 13. Y a los demás yo digo, no el Señor. Ya le expliqué aquello, ¿verdad? De que esto Jesús no ha dicho nada y inspira el Espíritu Santo a Pablo para decir esto. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Aquí aplica lo explicado anteriormente. Jesús no había dicho nada sobre cómo enfrentar un tema en una relación donde solo uno de los dos es creyente. Así que decide hacerlo aquí a través de Pablo. Por eso Pablo dice esta expresión. ¿Saben? En Corinto había creyentes que, estando ya casados, llegaban a la fe, pero su cónyuge no. Tal vez aquí puedan haber algunos. Entonces ellos tenían la duda genuina, sí. Ahora que estaban en Cristo debían separarse de su cónyuge. Era una duda genuina. Decían, ¿será que yo ahora que llegué a la iglesia, a Cristo, conocí al Señor y mi cónyuge no tengo que separarme de él? ¿Será que tengo que hacer eso? Esa era la duda que había ahí. Tal vez podían pensar que seguir unidos en una relación marital con un inconverso sería como juntar a Cristo y a Satanás. Es mejor separarnos. Tal vez alguno dijo, yo tengo un esposo que no es creyente, pero aquí en la iglesia podría conseguir un cónyuge que sí lo sea, que ame al Señor como yo. Habían dudas. Así que Pablo es usado por el Señor para dar una enseñanza. Ahora, valga la pena decir esto, esta enseñanza es para aquellos que llegan a Cristo una vez ya casados. No es para un joven o una señorita que diga, bueno, me busco a alguien fuera de la iglesia, me caso y ya me quedo así, soy consciente. No funciona así, ¿verdad? Si usted está soltero, usted tiene que orar para que Dios le dé una persona que ame al Señor. Amén, hermanos. Eso es lo que tienen que hacer. No es para que no, así no viene. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, queridos hermanos solteros. Si ya entre matrimonios cristianos hay luchas, aun con el Espíritu Santo morando en ambos, ahora imagínese cuando uno de los dos no tiene el Espíritu. Yo conozco a algunos hermanos que han pasado por esto y están pasando por esto y es difícil. Es difícil no tener en el caso de las damas un hombre que asuma su rol como sacerdote del hogar. Es difícil cuando la influencia piadosa viene solo de mamá. Lo viceversa también, es muy duro cuando solo papá está en pos del Señor, pero mamá no, porque no conoce de Él. O sea, no es algo fácil. Y usted que está soltero, debe agradecer a Dios por su soltería y estar dispuesto a esperar la voluntad de Dios si Él le ha puesto el anhelo de casarse, pero con la persona correcta. Porque le decía la semana pasada que dijo alguien por ahí algo muy sabio, que es mejor estar solo. Sí, ¿verdad? Entonces, cierro ese paréntesis. Pero usted que está casado con una persona que no es creyente, no te divorcies de tu cónyuge. Dios desea que puedan seguir unidos. Es el plan de Dios. ¿Por qué, pastor? Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, Pablo no habla de santificar en el sentido de la salvación, no. La salvación es un asunto personal. Amén, hermanos. Si Pablo estuviera refiriéndose a cuando uno es salvo, ya el otro por extensión lo sería. O sea, no hablaría de un cónyuge inconverso. Y si uno es salvo, el otro también. No se refiere a eso. Se refiere a que es separado, que es el significado básico de santo. Hagios, separado, apartado. O sea, cuando un cristiano está en el hogar, ese hogar goza de privilegios que no tendría de otra manera. Como dice un comentarista bíblico, un cristiano en un hogar bendice todo el hogar. La presencia de Dios en aquel creyente y todas las bendiciones y gracias que fluyen desde el cielo en la vida del creyente se desbordarán y enriquecerán a todos los que están cerca. O sea, que hay un creyente en un hogar es una gran bendición. Es tremenda bendición, que sea solo uno. Y si el cónyuge no ha pedido separarse, no se separen. Siga siendo de bendición. Yo estoy seguro que aquí hay hermanos y hermanas que su cónyuge no está con ellos en los caminos del Señor y que usted ora por la salvación de su cónyuge. Pero si se separaran, ¿quién oraría por eso? Usted está ahí puesto por Dios para ser de bendición para su hogar. Además, esa fe del creyente podría ser un medio, como le digo, para que otros miembros de la familia lleguen al Señor. ¿Saben? En alguna ocasión hemos visto familiares viniendo por invitación de cónyuges, hijos, papás, y Dios ha usado eso para que aquella persona sea expuesta al Evangelio y crea. Cuando uno de los dos es creyente y están criando niños, esa mamá que trae a sus hijos a la iglesia, ese papá que hace altares familiares, es usado por Dios para que ellos escuchen el Evangelio, que de otra manera no sería posible.
Yo pienso ahorita en el ejemplo de Timoteo. Timoteo dice la Biblia que tenía un padre griego, muy seguramente una referencia que era gentil, que no conocía del Señor, pero era de mamá creyente Timoteo, y no solo de mamá creyente, de abuelita creyente. Y dice la Biblia en 2 Timoteo 1:5, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está hablando Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y luego le agrega, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Quién le enseñó a Timoteo las Sagradas Escrituras? Pues su abuelita y su mamá, muy seguramente, lo que dice Pablo unos versículos antes, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Algunos de ustedes están aquí por la influencia de un papá que se mantuvo fiel al Señor, aunque el otro tal vez no. Gloria a Dios por eso. Si usted está viviendo eso, mamá, papá, no se separe. Tal vez el papá de Timoteo no era creyente, pero la fe de su mamá y su abuelita, y me encanta que estén aquí las abuelitas, porque abuelitas, ustedes tienen una influencia muy positiva en sus nietos. No solo ser alcahueta, dice, es que yo soy abuelita de alcahueta, no, también ser piadosas y transmitir la fe. Ustedes también pueden hacer eso. Eso también pueden lograrlo. ¿Y sabe? La fe de la mamá y la abuelita, el esfuerzo, la dedicación en transmitirle la Escritura, ¿saben qué convirtieron a Timoteo? En un siervo del Señor. Por ello, hermano o hermana con un cónyuge incrédulo, no te divorcies de él. Dios te dará la fuerza para seguir adelante. Y tal vez se cumplirá el versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Déjame agregarle el pensamiento de Pedro al respecto. Pedro dice en 1 Pedro 3:1-2. Yo pondría 1 Pedro 3:1-2 ahí a la par de mi Biblia, en ese versículo 16 para tenerlo como referencia. 1 Pedro 3:1-2 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay una idea en la Biblia de que cuando hay un cónyuge creyente, el otro no lo es. Aquel cónyuge creyente puede ser usado por Dios para que el otro, si es la voluntad del Señor, y obviamente es una decisión personal de cada persona, pueda estar expuesto al Evangelio, pueda ver su conducta, su testimonio y pueda decir, yo quiero llegar a eso. Hermano y hermana, no descanse. No deje, por favor, de orar por su cónyuge para salvación. Pastor, lo he hecho 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Muestre el amor de Cristo. No deje de hacerlo. No quiere nada con Dios. De eso se encargará el Señor. Su deber es orar y dar testimonio. Esa es su meta. Sea diferente. Cuando conversan, cuando deciden, incluso cuando discuten, pídale a Dios sabiduría para poder ser un instrumento de Él, si el Señor así lo quiere, para salvación. No deje de hacerlo. No deje de invitarlo. Yo siempre recuerdo cuando Jesús usó aquella parábola de aquel siervo impertinente, ¿se acuerda? Una mujer que le insistía. Él dice que el rey dijo, vea, yo ni creo en Dios, ni temo a nadie, pero le voy a hacer eso para que ya deje de molestar. Y Dios dice, y así no hará el Señor con aquellos que claman a Él de día y noche, se tardará en responderles. No deje de clamar por la salvación de su cónyuge que no conoce del Señor. No deje de hacerlo. Ahora, el punto número 3. ¿Qué hacer si el incrédulo quiere divorciarse? Vimos el primer caso, 2 creyentes no se divorcian. El segundo caso, ¿qué pasa si usted casado, usted llegó a Cristo, su esposo no es creyente, pero él dice, no, yo no pienso en separarme? Bueno, quédese así, quédese casado. Pero si la persona incrédula que no conoce sí quiere separarse, ¿qué hacemos? Si usted lo notó, yo pasé el versículo 16 para cerrar el punto anterior, pero voy a volverme al 15 porque el 15 es nuestro tercer punto. Dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hermanos, en una sociedad como los Corintios, un cónyuge pagano no podría soportar el nivel de compromiso que demanda seguir a Cristo.
Porque seguir a Cristo era y sigue siendo. A la luz de Lucas 9:23, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe que hubo un teólogo de los primeros siglos llamado Tertuliano que señalaba que los maridos paganos, o sea, no creyentes, se enojaban porque sus esposas querían besar los huesos de los mártires, abrazar a los cristianos, visitar en las casas a los pobres, todo lo que manda Santiago 1:27. Y por esa razón buscaban divorciarse, se enojaban. Es que usted es solo iglesia, que es solo esto. Entonces Pablo dijo, si el incrédulo se separa, sepárese. Como una concesión, no como un mandato, por aquello. ¿Saben? En la actualidad, si alguien llega a la fe y su cónyuge decide dejarlo, él o ella debería orar y dejar todo en manos de Dios. Y eventualmente el divorcio podría salir. Pero si eso pasa, este hermano no debe sentirse culpable o que ha pecado, porque él no tomó esa decisión. Si un cónyuge inconverso decide divorciarse, pues habrá divorcio. Dios permite esto porque dice el pasaje, a paz nos llamó el Señor. Porque pleitos, conflictos, humillaciones, todo eso trastorna la armonía y la paz que Dios desea para sus hijos. Ahora, otra vez, eso no es un mandato, es una concesión. Y yo quiero cerrar este punto con una pregunta frecuente, hermanos. ¿Qué pasa en un matrimonio donde el cónyuge ha atentado contra la vida de su cónyuge? ¿O que ha querido lastimarlo físico o emocionalmente? Porque esa pregunta está en el aire. Bueno, yo me la hice cuando estoy estudiando esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay algún tipo de abuso o agresión? A ver, hermanos, yo creo lo siguiente. Creo que la Biblia enseña que un verdadero hijo de Dios ama a Dios y ama al prójimo. ¿Amén? Yo creo, por el testimonio bíblico, que una persona que daña o maltrata a su cónyuge, inclusive atentando contra su vida e integridad, está dando frutos, pero frutos de incrédulo. Es un incrédulo, y no solo es un incrédulo que por su actitud está rompiendo el pacto matrimonial. No lo hará con palabras, pero sus hechos están gritando que no quiere continuar con ese matrimonio. Porque la misma ley dice que cuando se casan, no solo la Biblia, la ley civil de nuestro país y de los países, debe ser para cuidar, respetar, amar. Eso dice cualquier abogado cuando casa a cualquier persona. Mira que un incrédulo que está agrediendo, lastimando con palabras, humillaciones, golpes, abusos y todo lo demás, está mostrando primero que no es un creyente por su forma de actuar. Y segundo, con sus hechos está gritando que yo no quiero continuar con ese matrimonio. Y yo veo luz aquí entonces para que cuando un incrédulo quiere separarse, dice la Biblia, el creyente se separe buscando la paz del Señor. Así que cuando esto sucede, es claro que el inconverso está rompiendo el pacto y las promesas que se hicieron, y sus hechos están demostrando que quiere la separación. Y si su forma de actuar da a entender eso, como incrédulo, yo no creo que esté pecando una persona que se aleje y que se separe. Creo que ahí va la línea de esto. Cuando el incrédulo se separa, sepárese, versículo 15. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Dios. Conclusión, hermanos. Creyentes, si usted en alguna ocasión ha conversado sobre el divorcio, yo le pido que esa conversación no vuelva a existir. Hay que hacer un esfuerzo real y estamos para servirles y aconsejarles para salir adelante. Nosotros como creyentes no hablamos de separarnos, de alejarnos, de nada de eso. Mira, eso no funciona. Lo que funciona es buscar humildemente al Señor, buscando el bien del otro. Hermano o hermana que está casado con su cónyuge inconverso, si él decide quedarse a su lado, no le impide vivir para Cristo, congregarse, servir, ofrendar, cumplir el llamado del Señor, Dios dice, no lo abandone. Usted está santificando su hogar a través de ello. Sea fiel al Señor, sea un testimonio de la gracia de Dios, y si es la voluntad del Señor, Dios podrá usar eso para que él conozca del Señor. Y si es como un no creyente que quiere separarse, ya sea porque lo diga, porque lo muestre con sus actos, usted puede tener paz delante de Dios que no está pecando. Dios se encargará de cuidarle si tiene una iglesia que le apoya. Ahora, tal vez usted sea ese cónyuge que venga por invitación de su pareja. Eso habla del anhelo que tiene su esposa, su esposo, de que usted conozca a Dios y que sea salvo.
Y Dios no le trajo por casualidad. Yo creo que deberíamos de tener un tiempo para orar por ello. Tal vez alguien nos está viendo y tiene un cónyuge que no es creyente y le invite a ver esto. ¿Sabe? Si alguien le invitó a ver esto es porque está preocupado por su salvación. Porque es lo más importante. Así que yo quiero invitarle a que nos pongamos en pie, hermanos. Porque creo que esta enseñanza se resuelve de esta manera. Orándole a todos, a Dios, para que podamos cumplir lo que cantamos ahorita. Yo me rindo a Él. Si usted rinde sus derechos, sus anhelos, lo que hay en su corazón a Dios, usted va a poder ver un matrimonio que glorifique a Dios. Hermano y hermana soltero, no hay prisa en casarse hasta que Dios le demuestre cuál es la persona que tiene para usted. Si no, no lo haga. Tal vez Dios no le dio el deseo de casarse o le dio el don de continencia. Gloria a Dios por eso. Usted puede glorificar a Dios. Y le voy a pedir que ore por los matrimonios de esta iglesia. Hermanos que estamos casados, estamos en el ojo del huracán. Satanás quiere derrotarnos. Hermanos que están solteros, porque tal vez su cónyuge ya no está, porque está esperando la voluntad de Dios. ¿Sabe? El enemigo también quiere poner a una persona que le aleje del Señor. También trabaja así el enemigo. Ese no es el plan de Dios tampoco. Yo quiero que como iglesia oremos, cada uno por nosotros mismos, cada uno por nuestro matrimonio, estamos casados, por nuestra soltería, si usted es soltero, para que el Señor nos permita rendirnos a Él. Si estamos rendidos al Señor, el Señor será glorificado. Si no, Satanás va a venir y va a sembrar cosas. Tómese un tiempo para orar a usted y hablar con Dios. Y yo ahorita voy a orar por todos los matrimonios de esta congregación, pidiéndole al Señor que nos ayude, que los proteja. Y que si en alguno hay un deseo de separarse, han hablado del tema, las cosas no salen, que vean que ese no es el plan de Dios, no es la solución de Dios. Tómese un tiempo, ore con Dios y yo cierro con oración. Señor, el Dios que adoramos, estamos delante suyo ahorita. Sabemos que usted conoce la realidad de cada una de nuestras vidas, de nuestras situaciones que pasamos a diario. Hoy mi oración, Señor, es para que usted cuide a cada persona que está aquí. Quiero pedirte primero por aquellos papás o mamás donde solo ellos son creyentes. Tal vez estén solos ahorita. Que recuerden que pueden estar tal vez sin tener físicamente a alguien creyente a su lado, tal vez su cónyuge no te conoce, pero que usted está con ellos. Que sepan que ellos santifican su hogar, en el sentido que comunican la palabra de verdad, y que guiado por usted, Señor, usted puede hacer a través de ellos una obra como la hizo en Timoteo y como la ha hecho en varios de los que están aquí. Que tal vez tuvieron un papá que no te conocía, pero mamá estuvo ahí para transmitirle la fe. Que tal vez tuvieron a mamá que no te conocía, pero papá estuvo ahí para transmitirle la fe. Fortalécele, Dios. Oro por estos hermanos que tienen un cónyuge que no es creyente y están juntos, para que mi hermano, mi hermana que está ahí se mantenga siendo un ejemplo de la gracia y tu poder, Señor.
para que viva una vida que te agrade, para que no deje de orar por su cónyuge si él no te conoce, para que usted haga su obra, Señor. Oro, Dios, porque sé que no es fácil, pero en tu palabra, Señor, usted da la fortaleza para seguir adelante, y por algo usted lo manda aquí, Señor. Oramos, Señor, si algún hermano está o hermana con una persona que no es creyente y que desea separarse, su actitud es para separación, tal vez haciendo cosas, Señor, que no son guiadas, Señor, bajo ninguna circunstancia por usted, para que pueda orar, Señor, y sentir paz, Señor, si esa persona decide irse, y que se mantenga esforzándose para honrarte y glorificarte. Y oramos, Señor, en general por todos los matrimonios de esta iglesia, donde están aquí ambos, esposo y esposa, luchando juntos, porque estoy seguro que estamos en la mira del enemigo. Estamos luchando con nuestra concupiscencia, Dios, para que nos des humildad, para que nos rindamos a usted, Señor, para que entendamos, Dios, que nada hacemos si queremos nosotros ganar las peleas, Señor, porque solo el enemigo gana cuando hay una discusión, cuando hay un pleito, cuando hay una desaveniencia. Ahí ninguno es beneficiado, Señor, y su nombre no es glorificado. Padre, quita el orgullo que nos hace pensar que el error está fuera de nosotros, cuando somos nosotros, Dios, los que tenemos que humildemente reconocer que no estamos bien delante suyo primeramente, para poder ser de bendición para nuestro cónyuge. Porque si ambos pensamos de esa manera, ambos vamos, Señor, a bajar ese orgullo, vamos a buscarte, nuestra relación va a mejorar y tu nombre será glorificado. Eso es lo que pedimos por los matrimonios de nuestra iglesia, Dios. Aleja cualquier palabra como divorcio, separación, esas cosas que no vienen al caso para tus hijos. Que recordamos que nuestra meta es glorificar tu nombre, y si alguno, Señor, ocupar ayuda, dando la sabiduría para estar para ellos, para servirles, para amarles, para que sigan adelante. No es fácil, Dios, pero usted ha unido nuestra vida a otra persona. Su plan se tiene que cumplir ahí, y esa es su voluntad para nuestras vidas, que podamos honrarte, Señor. Te agradecemos, Señor, te damos las gracias, porque usted es bueno. Por Jesús. Amén y amén. Qué gran Dios tenemos. Amén, hermanos. Le agradezco, hermanos, que la otra semana vamos a hablar de restaurando